Hola, el día de hoy les voy a hablar de la cultura popular como escenario del poder y de los estudios culturales. Comencemos. A finales de los años 50 se gestó a través de la influencia del llamado culturalismo, el cual es el nombre con el que se le conoce al enfoque clásico de los estudios culturales en los años 50 y 60 del siglo pasado. Este término fue acuñado en Inglaterra para identificar y vincular entre sí los trabajos de los siguientes tres autores: Howard, Williams y Thompson. Estos tres autores procedían de disciplinas humanísticas y los tres se desligaron del campo y la tradición que habían heredado. Estos tres autores compartieron una visión semejante de la cultura popular, ya que la consideraban como un elemento crucial para explicar la sociedad contemporánea. Cada uno trató de interpretar los significados de relato, valores o experiencias populares a su estilo. Ahora hablemos de Raymond Williams. Williams ofreció la definición de cultura popular que inauguró una nueva área de estudio y ahí le debemos la expresión anglosajona popular culture. Él introdujo el término contraponiéndolo a la expresión mass culture. Ambas nociones aludieron al mismo fenómeno de objetos diseñados para el consumo del gran público, producidos y distribuidos a gran escala. En su obra The Long Revolution de 1961, Williams ofreció una concepción social de la cultura como alternativa al individualismo de la crítica moderna y definió la cultura como una forma de vida que afectaba a la sociedad en su conjunto. Así sugirió una apertura de la cultura de la actividad artística a la sociedad. Williams amplió el análisis de la cultura al ámbito de los productos de la cultura popular, más allá de las obras de arte, ya que los cánones estéticos le resultaron insuficientes. Por un lado, la cultura constituía el ámbito de los significados, sentimientos y afectos sociales, es decir, experiencias humanas articuladas colectivamente en el arte, las costumbres o los relatos populares. Por otro lado, la cultura reflejaba una estructura social e histórica y derivada hacia un presupuesto racionalista. El conflicto entre cultura y estructura social, Williams se lo plantea, pero no lo resuelve, ya que estaba convencido del poder que tenían las estructuras de producción sobre el resto de la vida social, por tanto, la cultura. Las formas culturales eran el reflejo de las fuerzas económicas. Poner el acento en el poder de la cultura popular equivalía a representar a quienes se rebelaron contra el sistema. Implicó una nueva actitud política ante las masas en la que éstas dejaban de ser consideradas objeto del capitalismo moderno para convertirse en sujeto del cambio social. La esfera de la cultura popular ocupará un lugar diferente al del arte, vinculada a la estructura político-económica, y los estudios culturales verán en lo popular ideologías dominantes, escenarios de poder y de resistencia al poder. Ahora hablemos de la relativa autonomía de la cultura. En los años 60, los estudios culturales se institucionalizaron con la creación del Center for Contemporary Cultural Studies en la Universidad de Birmingham. A lo largo de esta década se desarrollaron los primeros estudios en el área. Varios componentes caracterizaron la vocación idealista de los primeros trabajos, como el interés por indagar acerca de la experiencia social vinculada a la clase obrera y el estudio de diferentes subculturas juveniles en Inglaterra a partir de 1945. En este momento la sociología experimentó un giro hacia la cultura. La dimensión cultural se hizo imprescindible para comprender los fenómenos sociales. Desde la perspectiva hermenéutica, el funcionalismo reducía el horizonte cultural a la sociedad empírica, como son los valores, las ideas, los hechos, entre otros. Desde esta óptica, cupo estudiar movimientos y relaciones sociales que se formaban fuera de las estructuras de producción de consumo dominante. Los primeros trabajos realizaron esta dimensión cultural.
En todos ellos, las manifestaciones culturales creaban un espacio simbólico, un territorio común, a través del cual se definían a sí mismos, se identificaban con otras culturas grupales y respondían a conflictos y cambios sociales. Entre ellos se destaca la cultura femenina, las subculturas juveniles y la cultura de la clase obrera. Las relaciones entre grupos se caracterizan siempre por la desigualdad en términos de medios materiales, de poder o estatus social, y la cultura expresaba directamente posiciones de poder, explicarlas era el cometido principal de los primeros trabajos. Ahora hablemos del significado ideológico de los textos populares. En la década de los 70, los estudios rotaron hacia el presupuesto racionalista bajo el impulso de Stuart Hall, 1980. El proceso hegemónico por el cual una cultura se imponía sobre otras repercutía en estas últimas provocando tres actitudes, las cuales son aprobación, negociación y rechazo a la cultura dominante. Hall tradujo una noción en la cual los modelos de masas codificaban los significados en el contexto de la cultura dominante. Estos serán decodificados luego por un grupo de acuerdo a los tres tipos de lecturas. La primera consistía en incorporar los mensajes a su propia cultura del grupo. La segunda establecía cierta negociación que los contrastaba con sus parámetros culturales. Y la última se resistía y oponía a dichos significados. En los años 90, Hall sugirió orientar los análisis hacia el estudio del discurso. Propuso un análisis de los discursos populares como un modo de desenmascarar las categorías mentales de nuestra época y al hacerlo determinar las estructuras de poder que las condicionaban. A finales de los años 80, los estudios culturales perdieron identidad teórica. Asimismo, la semiótica fue cediendo a diferentes teorías postmodernas y varios trabajos se orientaron hacia el estudio de la recepción. También Bourdieu ofreció una explicación a los gustos populares a través de otras variables distintas a la clase social. Y por último, el prisma de lo popular se había ampliado y los estudios sobre comunidades obreras habían dado paso al análisis de otros grupos sociales. Por último, hablemos de la sociología cultural. Desde sus orígenes, la escuela británica se identificó con una sociología de la cultura que J.C. Alexander reconoce como propuesta sociológica débil respecto a lo que este autor consideraba el programa fuerte de la sociología cultural. Sociología de la cultura y sociología cultural apelan a los significados colectivos para cuestionar críticamente la realidad social. La sociología de la cultura parte de una visión racionalista. La cultura es superestructura, ideología o variable dependiente de la estructura social. Por otro lado, la sociología cultural adopta una postura idealista. La cultura no es una cosa, sino una dimensión y es variable independiente que trabaja la estructura social desde dentro. Desde esta perspectiva, los significados culturales revisten un poder simbólico el cual es capaz de dirigir el deseo de colectividades, decidir sobre las formas de organizar las instituciones, representar la sustancia moral de las leyes y, en definitiva, generar los significados y las motivaciones que subyacen en las variables duras de la sociología cultural, como son las fuerzas tecnológicas, económicas, políticas o militares. Ya por último, cabe destacar que la perspectiva de Alexander observa a la cultura como un proceso. Alexander nos dice que desde esta óptica de la sociología cultural, cualquier acción, ya sea instrumental o reflexiva, se inserta en un horizonte de significados. También menciona que el estudio de los significados en sí mismos y no en relación a otras variantes permite comprender las estructuras culturales en su complejidad y a dar respuesta a cuestiones de violencia, dominación, exclusión o conflicto social.
Y por último, la sociología cultural queda planteada como propuesta teórica abierta a nuevos trabajos de reflexión teórica y aplicación de estudios sobre la cultura popular. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.